Ok, bueno, este es el primer video eh, de los que les había prometido para reafirmar los conocimientos de instalaciones básicas, sobre todo lo que tiene que ver hasta ahorita con energía eléctrica. Bueno, la energía eléctrica eh, se rige por una ley, que es la ley de Ohm, cuya expresión es que el voltaje es igual a la intensidad de corriente por la resistencia que ésta encuentra para fluir. Esta caricatura me gusta mucho porque ustedes pueden ver muy bien cómo es que, digamos, funciona la energía eléctrica. A veces es un poquito difícil de entender porque no la podemos ver. Entonces, una forma de entenderlo es que lo que fluye a través de los conductores, que sería como este tubo, a través de los cables, es la corriente eléctrica dada en amperes, lo que hace que los electrones se empiecen a mover y no estén quietos en su átomo es el voltaje. Por eso les digo, es como un empujón que dan para que entre, para que los electrones empiecen a fluir. Y lo que se opone eh, es la resistencia eléctrica. Por eso tenemos materiales que son muy buenos conductores, como el cobre. Tenemos materiales que más o menos conducen la electricidad, como por ejemplo los silicatos, todo lo que viene hecho de arenas. Y tenemos materiales que de plano no la dejan pasar, a los que llamamos aislantes, como algunos plásticos o la mayoría de los plásticos y la madera. ¿Ok? Entonces, pero esta definición, que es la definición típica de la ley de Ohm, no la vamos a trabajar en la materia de instalaciones. La que vamos a trabajar es esta. La potencia eléctrica, la potencia en watts, va a ser igual a la corriente por el voltaje. ¿Ok? Em, entonces, vamos a empezar a desglosar estos, estos tres conceptos. Esta forma de presentarlo en forma de triangulito, cuando tú tapas un concepto que quieres poner, por ejemplo, si lo que vamos a despejar es la corriente, pues tapamos la corriente y la ecuación que nos quedaría sería potencia sobre voltaje. Si lo que queremos es la potencia, pues tapamos la potencia y es igual a I por B. ¿Ok? De cualquier manera yo les paso un formulario por ahí. No tiene mucho sentido que se aprendan estas fórmulas a pie juntillas, pero bueno, digamos que así es como se las tengo que presentar. Vamos a empezar por la corriente eléctrica, ¿ok? La corriente eléctrica o intensidad eléctrica, por eso la ven aquí como I, es un flujo de electrones. Este GIF me gusta mucho porque aquí se ve precisamente cómo los electrones empiezan a saltar de un átomo a otro, a otro, a otro, a otro, a otro. Si yo pusiera aquí algún... Eh, si esto fuera un cable donde van pasando los electrones y yo pusiera algo que les interrumpiera el paso, eh, o que se empezaran a fugar, toda esta energía que produce el salto de electrones, este, lo que va a hacer es que se va a empezar a acumular y se va a empezar a calentar. Y a la larga va a dar un cortocircuito. Lo que produce los cortocircuitos es la corriente eléctrica. Por eso es que todas las protecciones, o sea, las pastillas, los fusibles, los vamos a ver en amperes. Porque lo que tenemos que hacer es precisamente detener este flujo de electrones que se está dando. Cuando los electrones se descontrolan, o sea que hay un lo que pasa cuando hay un cortocircuito es que los electrones se descontrolan y empezamos a tener valores de corriente muy altos. Entonces, en términos sencillos, ¿qué es la corriente? Es el saltito de los electrones
y las protecciones las tenemos que poner, que sería como eh, de plano cortar el paso, de acuerdo a los cortocircuitos que podemos tener. Cuando los electrones ya no fluyen de manera pues sí, corriente, o sea, de un lado a otro eh, del cable, pues entonces es cuando tenemos un cortocircuito. Luego viene este otro tema, que es el voltaje eléctrico. Otra forma en la que lo vamos a conocer es como el potencial eléctrico. Y digamos que cuantifica la diferencia entre potencial eléctrico entre dos puntos. Que sí, entre este punto y este punto. Por eso les digo, es el tamaño del empujón entre este punto y este punto. Otra forma de verlo. Eh, Al ser un potencial, acuérdense de la energía potencial de la clase de física, cuando tú vas a dar un salto pequeño, como este del niñito aquí a la derecha, pues tienes poquito potencial. Tienes los electrones, estos electrones, están dando un salto chiquito. Eso, por ejemplo, podría ser en una batería, que las baterías tienen 1.5 volts. Para hacer un trabajo chiquito, como prender una lámpara o un control remoto, pues necesito un salto chiquito. Pero ya si estoy hablando a nivel urbano, pues entonces sí, ya necesito hacer un salto muy grande, ¿no? Entonces aquí ya estamos hablando de miles de volts. Por eso les pongo este ejemplo. ¿Y hacia dónde van los electrones? Los electrones siempre van a ir de un punto, o sea, de un empujón, ¿sí? A un punto donde hay menos voltaje, que normalmente puede ser un voltaje cero o la Tierra, físicamente la Tierra. ¿Por qué? Porque consideramos que la Tierra tiene un voltaje cero. ¿Qué tanto pueden, entre comillas, aquí me falta ponerle las comillas, una vez lo pongo en la presentación, qué tanto pueden caer los electrones? Bueno, aquí habíamos dicho, en una batería pues, pueden caer poquito, 1.5. A nivel urbano, pues ya caen miles de volts. Entonces, a nivel macro, las torres estas enormes que vemos en las carreteras, que se llama alta tensión, estamos en el orden de los megavolts, o sea, millones de volts. A nivel urbano, que nosotros lo conocemos como distribución en el ámbito eléctrico, estamos en el orden de los kilovolts y aquí es donde empieza nuestro sistema eléctrico, es donde nosotros conectamos al edificio con lo urbano, ¿ok? Pueden ser 34.5, 23 o 13.8 y los ingenieros eléctricos lo conocemos como media tensión. A nivel arquitectónico, o sea, ya dentro de los objetos arquitectónicos, andamos en el orden de los volts, que son 660 volts, 480 volts y 220 volts. Hasta aquí está el trifásico, la instalación lleva, el sistema eléctrico tiene tres fases, la fase A, la fase B y la fase C. Y aquí nosotros dividimos todavía para hacer este saltito un poquito más chico, ¿ok? Y poder utilizarlo en los diferentes electrodomésticos a 127 volts. Ojo, estos valores son fijos, no los pueden cambiar. Están normados por Comisión Federal de Electricidad o, aquí lo puse en muy chiquitito, la autoridad correspondiente en cada uno de los países. Van a ver, por ejemplo, que hay aparatos que vienen de Canadá o de Estados Unidos que en vez de traer 127 traen 110 porque ellos no tienen 220, ellos tienen 210, pero igual los podemos ocupar, no hay tanto problema con el salto de electrones, ¿sí? Nos falta ver el último concepto que es la resistencia. Y bueno, si alguno de ustedes tomó electrónica en la secundaria o algo así, es la oposición que tienen los electrones al moverse a través de un conductor. La unidad son ohms y estas son las resistencias físicamente como sería una resistencia eléctrica cuando la armamos en un circuito.
Eh, Nosotros aquí en instalaciones especiales no las vamos a ver porque la resistencia que tenemos pues ya la trae intrínseca el cable. Nosotros no vamos a poner elementos resistores. Entonces, pues por eso simplemente lo pongo para completar la ley de Ohm. El concepto que sí vamos a estar trabajando mucho es el de potencia eléctrica. Y ojo, se llama potencia eléctrica, jamás wattaje. La potencia eléctrica es la relación de paso de energía por unidad de tiempo. O sea, cuánta energía nosotros le estamos dando a un elemento en un momento dado. Una forma de verlo es la capacidad de realizar un trabajo eléctrico. ¿Y cuáles serían los trabajos eléctricos que vamos a hacer dentro de la arquitectura? Eh, pues son frases, o sea, son verbos, son acciones. Iluminar, mover, prender, eh, creo que otra cosa puede ser, accionar, cargar, ¿sí? Entonces, por eso todo lo que nosotros conectemos, un foco viene en watts, eh, el elevador nos lo van a dar en caballos de potencia, que es una forma de entender los watts. Um, los cargadores de los celulares, si ustedes les buscan, o de las computadoras dicen para cuántos watts son. Entonces, todo nosotros lo vamos a conectar en watts. Y esa es como la principal diferencia. O sea, cuánto vamos nosotros a jalar, ¿sí? Una forma que mis alumnos lo han entendido muy bien, el tema de potencia, es ¿quién es más potente? ¿Rayo o Mac? Vamos a decir que más o menos tienen las mismas especificaciones. Eh, Rayo McQueen tiene una potencia de 620 caballos, ¿ok? Si se acuerdan de la película, lo ponen a, a pavimentar la calle porque Sally dice que él tiene los caballos para jalar a la máquina esa pavimentadora. Y de hecho lo hace. Aunque no es su especialidad, lo hace. O sea, hace un trabajo porque tiene la potencia para hacerlo. Y Mac tiene 635 caballos. Vamos a decir que es más o menos la misma potencia, no nos pongamos aquí muy exquisitos. 620 caballos son 462.000 watts. Esta es potencia mecánica, es diferente a la potencia eléctrica, pero digamos que sirve para entender el concepto de potencia. Eh, entonces, Rayo lo que hace es veloz, ¿sí? O sea, su potencia es inmediata. Su potencia es para acelerar rápido y mantener una velocidad. Mientras que la potencia de Mach, aunque son igual de potentes, se utiliza para otra cosa. O sea, el trabajo que hacen es diferente. Mach es fuerte, tiene que arrastrar el remolque, tiene que arrastrar el peso de, de Rayo, aunque son exactamente igual de potentes. Y no solamente eso, sino que lo tiene que hacer durante muchos kilómetros. Entonces, ¿quién es más potente? Los dos. ¿Quién es más rápido o quién es más veloz? Rayo. ¿Quién es más fuerte? Eh, Mac. ¿Ok? Es decir, el valor de potencia es similar, lo que cambia es el trabajo que hacen, es decir, cómo utilizan la energía. Y bueno, finalmente ya en arquitectura, para todo lo que conectemos nosotros a la red eléctrica, debemos conocer la potencia o por lo menos tener un estimado de la potencia. Entonces, espero que con esta explicación les quede un poquito más claro. Si no, de cualquier manera, les dejo esta infografía que les puede servir como para retomarlo ahorita que vamos a estar trabajando en el tema de los cálculos. Y bueno, pues hasta aquí dejo este videito. Espero